Buenas tardes, hermanos. Qué gusto ver la iglesia llena, qué gusto ver aquí muchas caritas nuevas que habían dejado de asistir, pero gracias al Señor tuvo cuidado de ellas y hoy se encuentran aquí, ¿verdad? Pues esta mañana, no, están muy acostumbrados ustedes a que yo los regaño y no va a ser así, no, simplemente vamos a dar una palabra de amor para todos aquellos que hoy vinieron y los que no, pues también que nos ven por la transmisión. Pues yo quiero platicarles algo que alguna vez sucedió, quizá algún abogado, quizá saben que es de profesión, mi esposo y yo somos abogados. Y yo recuerdo que en alguna ocasión había una audiencia señalada para muy temprano, a las 8:30 de la mañana. Íbamos conduciendo y bueno, había mucho tráfico. Y saben que las audiencias son ahora sí que de vida o muerte. Tenemos que llegar puntuales porque si no podemos perder incluso el juicio. Y va de por medio a veces el patrimonio o va de por medio algunas otras situaciones de gran importancia. Entonces, pues resulta que entre aquella preocupación de llegar temprano, había mucho tráfico y no había dónde estacionar el coche. Entonces, pues yo, Señor, que haya un lugar, Padre, que haya un lugar donde pueda abrir espacio y que me pueda estacionar. Mira que te prometo que voy a diezmar todos los domingos y también voy a asistir sin falta alguna. Y de repente un lugar se abre. Perdón, Señor, ya lo encontré, olvídalo, ¿no? Ya lo encontré. ¿Cuántos de ustedes les ha pasado la misma situación, hermanos? ¿Cuántas promesas hemos hecho no solo a Dios, sino también a nuestra familia, a nuestros hijos, en el trabajo, con nuestros primos, con nuestro jefe? Ahora sí ya voy a llegar temprano, voy a llegar puntual, ¿verdad? Todos alguna vez hemos hecho este tipo de promesas, pero también las hemos dejado de cumplir, ¿cierto o no? ¿O soy la única que me sucede? Todos hemos dejado de cumplir alguna vez estas promesas, ¿verdad? Y bueno, pues el Señor no se agrada de eso. El Señor. Acompáñenme a buscar, por favor, Eclesiastés 5, versículo del 4 al 7. Cuando estén ya listos, por favor me dan. Eclesiastés 5, versículos del 4 al 7. Bien, vamos a dar lectura. La palabra de Dios dice: cuando a Dios haces promesas, no te tardes en cumplirlas, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. El título de esta prédica se llama: cuando a Dios hagas promesas, no tardes en cumplirlas. Acompáñenme a orar, por favor. Gracias, bendito Dios, porque, Señor, nuevamente te ha placido, Padre, que yo esté aquí compartiendo de tu palabra. Señor, toma control de ella. Y Espíritu Santo, muévete en este lugar. Te pido que abras el entendimiento y toques corazones, que redargullas en esos corazones de cada uno de mis hermanos. Y Señor, demuéstrales, Señor, que en aquel profundo de sus sentimientos, de su corazón, pudieran tener alguna promesa que aún no te han cumplido. En esta mañana, Señor, pido que a mis hermanos les reveles qué promesas, Señor, te han hecho y hasta el momento no han dado cumplimiento, Padre. Pero también, Señor,
ten misericordia y ten amor por cada uno de mis hermanos. Gracias, bendito Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, pues como buena abogada quiero decirles que es una promesa. La promesa es un contrato, fíjense que es un contrato por el cual una de las partes o ambas se obligan dentro de cierto lapso, sea por el vencimiento de un plazo o por el cumplimiento de una condición. Es decir, es un pacto que realizan dos partes para realizar algo en determinado tiempo. Y las promesas, como ya lo dije, que son un pacto, más aún cuando estas son con Dios, estas son de mayor relevancia. Bien, en los tiempos de Salomón, dar una palabra o hacer una promesa era equivalente a pactar. O sea, que hacerle una promesa a Dios es decirle a Él que haga algo por lo que yo le estoy prometiendo y darle gratitud en esa respuesta. Lo que esto quiere decir que es cuando yo hago una promesa, estoy obligado a cumplir, y más si Dios ya cumplió la parte del trato. No decimos, Dios, me prometo portarme bien, te prometo vivir en santidad, te prometo servirte, te prometo congregarme, te prometo ser fiel con mis diezmos. Te prometo y te prometo. ¿A alguien se le hace conocido esta parte? Y sobre todo ahora cuando pasamos este tiempo de pandemia, yo recuerdo que muchos nos enfermamos, ¿verdad? Y muchos tuvimos esas preocupaciones también con relación a nuestra familia que estaba enferma. Orábamos y dentro de ellas también podía haber esas promesas de decirle, Señor, de verdad, ahora sí te voy a servir como nunca te he servido. Ahora sí voy a diezmar como nunca lo he hecho. Ahora sí voy, y nos podemos pasar repitiendo y repitiendo, y quizá esas promesas hasta el día de hoy seguimos sin cumplirlas. Yo no sé si ustedes recuerdan, pero nuestros padres y la gente de antes tenían, su palabra tenía valor. Yo no sé la de ustedes ahora si tenga valor su palabra. Pero yo recuerdo perfectamente a mi padre cuando llegó aquí a Cuernavaca, vio una casita y dijo, esa la quiero comprar. Llegó con la señora y le dijo, señora, no traigo ni un solo peso, pero quiero y le doy mi palabra de que esta casa yo se la voy a comprar. Y dijo, señor, yo le doy valor a su palabra, voy a quitar el letrero y yo sé que el día de mañana, como usted ha quedado, va a venir a darme un anticipo. Y así lo hizo. Y yo no sé ahora ustedes si su palabra tiene el día de hoy ese valor. Pues bien, hablábamos de Salomón. ¿Cuántas veces le hemos prometido a Dios hacer esto o dejar de hacer aquello en nuestra vida? ¿Cuántas palabras habladas? ¿Cuántos pactos no cumplidos? ¿Cuántas promesas incumplidas? Y Salomón aborda este tema de votos o promesas, pero con relación a Dios. El sabio rey de Israel se refiere a un mal extendido en aquella época, pero también ahora ese sigue siendo el problema. Personas que hacen a Dios alguna promesa y no la cumplen. Es un mal muy grande porque con Dios no se juega. Uno debe de cumplir sus compromisos con el Creador. Nos enseña lo grave y peligroso que resulta hacer votos delante de Dios y no cumplirlos. Ese es el tema que se tocará en los siguientes minutos. El hombre no está obligado a comprometerse con Dios. Dice Salomón que es mejor quedarse calladito y no hablar apresuradamente ante Dios que hacerlo y luego olvidarse que se tiene compromisos con Él. Es muy grande la insensatez de quien hace esto, porque está provocando la ira de Dios. Salomón sabe perfectamente que este es un mal muy común entre los hebreos, por eso lanza estas palabras para reconsiderar seriamente lo que decimos ante el Señor, cuando estamos en su casa o cuando hacemos oración ante Él. No es un tema menor, es un tema de gran relevancia que necesitamos tener presente siempre. El hombre se debate entre lo vano y lo eterno.
Cuando no se cumple a Dios sus promesas, déjenme decirle que va a suceder esto. Se vuelve insensato. El verso 4 de nuestro texto dice así: cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirlas, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Cuando alguien le dice a Dios que hará algo y no lo hace de inmediato, se coloca en un estado de insensatez. Y déjenme decirle qué es esta palabra. En hebreo quiere decir tonto o estúpido. Es decir, es una expresión fuerte y peyorativa. El libro de Proverbios trata claramente a esta clase de personas porque aborrece el conocimiento y se deleita en no saber nada. No es cualquier cosa hacer un compromiso con Dios y no cumplirlo. Es en realidad una expresión de lo absurdo y sin sentido que puede convertir la vida de un ser humano que en determinado momento se comprometió con el Creador, pero luego, por alguna razón, deshizo esta obligación. Número 2, mejor hubiera sido que no prometiera nada. En el verso 5 dice así: mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Es tan serio el tema de prometer y no cumplir que Salomón ofrece una alternativa que evitar caer en la insensatez, y es que ante Dios mejor te quedes callado y no hagas ninguna clase de compromiso. En realidad no estás obligado, porque Dios no obliga a nadie. La fe es un acto completamente voluntario. El mejor ejemplo de esta verdad la encontramos en el Nuevo Testamento llamado, no sé si ustedes recuerdan, Ananías y a Zafira, ¿verdad? Ellos tenían una propiedad que estaba bajo su dominio y ellos habían prometido que el producto de esa venta de esa propiedad se la iban a entregar a Dios. ¿Y qué sucedió? Si ustedes recuerdan esta historia, ellos se quedaron, ¿verdad?, con una parte. Lo vendieron y en lugar de dar el dinero correspondiente a la venta de su propiedad, mintieron a los apóstoles. Pedro les recrimina esa actitud y les dice que nadie les obligó a hacer una promesa, porque Dios no obliga a nadie, pero ellos lo hicieron para mentir. Y el castigo que vemos es bastante fuerte. ¿Qué pasó con ellos? Murieron, ¿verdad? Ananías y Zafira son ejemplo desde entonces, que no tienes obligaciones de comprometerte si no quieres. Algunos pensarán que esto es extremo, que Dios sancione de esta manera esta clase de conductas, pero Eclesiastés nos presenta una realidad dolorosa entre quienes conocen a Dios. Y ustedes pueden decir ahorita, es que estamos bajo la gracia, pero la gracia no nos exime de cumplir nuestras promesas. Nosotros cuando prometemos debemos de cumplir, y eso lo dice su palabra. Esto, punto número 3, hace enojar a Dios, y créanme que sí lo hace enojar. En el verso 7 de nuestro texto encontramos las siguientes palabras: no dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? ¿Por qué Dios se enoja tanto con quien hace promesas y no las cumple? ¿Qué lo molesta tanto? ¿Qué es lo que enciende su ira de tal manera que pueda destruir la obra de nuestras manos? ¿Por qué no hace una concesión y nos perdona? Si tanto nos perdona todos los días, ¿por qué no hace una excepción en esta parte? Dice que Dios ha dado mandamientos que tenemos que cumplir. Allí está su voluntad plasmada. Quien desee vivir una vida de bendición, solo tiene que cumplir lo que allí está escrito. Pero cuando se habla de una promesa, es fundamental entender que estamos haciendo un compromiso, y los compromisos con Dios son serios, porque Dios es serio. Dios nunca falla. Vemos en su palabra cuántas promesas están escritas para con nosotros, y a Dios nunca se le podrá decir que Dios miente, ¿verdad? Dios cumple sus promesas. Pero cuando el ser humano no cumple, entonces Dios tiene que castigar esa falta. Cuando no cumple las promesas, ¿qué creen?
pues viven sin temor a Dios y esto no es bueno. Vivir sin temor a Dios, esto no va a ser bueno para cada uno de nosotros. Dice que donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. Ante Dios debemos hablar con sensatez, debemos medir correctamente nuestras palabras. Ante Dios jamás se vale decir, no supe lo que dijo, no sabía en qué me estaba metiendo o a qué me estaba comprometiendo. Dios nos pide que pensemos bien lo que decimos, pero todavía más que razonemos lo que prometemos. En el libro de Eclesiastés encontramos en varias ocasiones el tema del temor a Dios. El temor a Dios, que es el respeto que debemos a su nombre y a su presencia. Se manifiesta claramente cuando hablamos con propiedad, cuando cuidamos lo que decimos y tratamos a toda costa que se correspondan nuestras palabras con nuestras acciones, pero sobre todo cuando cumplimos lo que prometemos. En un mundo donde se habla y se sueña mucho, estamos llamados a pensar y repensar nuevamente lo que decimos a nuestro Señor. De esa manera demostraremos nuestro temor delante de su presencia. No dejes que tus palabras te hagan pecar. En el versículo 6 lo dice, las promesas incumplidas, las palabras dichas solo por decirlas nos harán pecar. ¿Por qué? Pues al incumplir quedamos como mentirosos. ¿Y saben quién es el padre de la mentira? El enemigo, ¿verdad? Entonces no caigamos del lado de él, ¿verdad? Y bueno, yo les propongo ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué hacer si hicimos un pacto o una promesa a Dios y no la hemos cumplido? Voy a decirles que consideremos esas tres cosas para reconsiderar, y yo pido que en esta mañana el Espíritu Santo redarguya cada uno de nuestros corazones y nos muestre qué es lo que hemos prometido y no hemos cumplido. Primero, lo que primero tienes que hacer es cumplir tu promesa. Cumplir la promesa significa hacer la parte que te corresponde y con la que te comprometiste. El problema no solo es con Dios por no cumplirle, sino que también has fallado a las personas, a nuestros hijos, a nuestro cónyuge, a tu familia y a ti mismo. Tu palabra, ¿qué creen? Se ha devaluado a tal grado que ya nadie te cree, ¿no? Les prometo que mañana llego temprano, llego a barrer y llego a limpiar la iglesia. Nunca llegó la hermana, ni a barrer, ni a limpiar la iglesia, y más a mi favor, todavía llegó tarde. ¿No nos ha pasado muchas veces que prometemos, ahora sí, te prometo que voy a llegar temprano, ¿verdad? Y seguimos sin llegar temprano, ¿verdad? Yo no quiero decir nada, pero ¿cuántos de aquí llegaron el día de hoy a la hora que empieza el culto? A las 12. El culto es a las 12, ¿verdad? Y por alguna razón hay justificaciones por las que nos podemos decir, es que yo vivo lejos, es que yo, tengo niños, es que yo, y así va pasando la falta de compromisos que hacemos, no con los pastores, no con los servidores, que ellos son los puntuales aquí en esta iglesia, con Dios. Con Dios es con quien nos comprometimos a venir de forma puntual. Bien, Jesús dice, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Esto lo dice Mateo 12:37. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Esto lo dice Mateo 5:37. ¿Por qué dos sí, sí y por qué dos no, no? Porque el primer sí sale del corazón y el segundo sí se pronuncia con la boca. De la misma manera, si no piensas cumplir con alguna promesa a alguien y en tu corazón existe un no, en tus labios debe de salir el segundo no y ser honesto y congruente con lo que hablas. Es por esto que si amas a Dios, a las personas o a la familia, cumple lo que prometes. Es lo más sano y congruente. Si lo haces, te hará sentir bien. Simplemente di, sí lo haré o no lo haré. Cualquier otra cosa proviene del enemigo. Y esto lo dice su palabra.
Otra cosa más, decirle a Dios que cancele tu promesa o pacto, esto no es válido. Imaginemos un poquito y remontémonos a que ustedes celebran un contrato de compraventa con alguien de su propiedad y alguien les da un precio pactado por esa compraventa de esa propiedad, pero por alguna razón ya no quieren esa propiedad y les pide la devolución de ese dinero. De primera instancia, hay cláusulas en el contrato que pueden ser penalizadas porque se está echando para atrás, ¿verdad? Entonces, al decir, regrésame mi dinero, pues hay una penalización, ¿verdad? Pero en algunos contratos que también he visto no hay penalización y podemos enojarnos y decir, está bien, ten tu dinero y tú regrésame la propiedad. Pues, ¿quién cree? Con el Señor no funciona de esa manera. No pueden decirle, ¿sabes qué, Dios? Pues ya no quiero lo que te prometí, ya lo cancelo, ¿verdad? Esto no sucede así con el Señor. Pues bien, ¿qué sería lo justo con Dios cuando tú le hiciste una promesa a cambio de un milagro y Él lo hizo? Te sanó, te solucionó ese grave problema, te bendijo e hizo misericordia contigo. Entonces, ¿qué sería lo justo para Dios si tú decides no cumplir con la promesa que ya hiciste? ¿Estarías dispuesto a devolver esa bendición? ¿Estarías dispuesto a decir, Señor, como no, ten mi salud, perdón, pero no te cumplí, ten mi salud, o ten este trabajo, te lo voy a regresar porque no te cumplí? Con el Señor no opera, con el Señor no opera esto. El Señor dice, mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella dará cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Entonces decirle a Dios que cancelas tu promesa no es viable ni bíblico. El pueblo de Israel hizo una promesa, ¿se acuerdan que el pueblo de Israel hizo una promesa al Señor? Pero Israel quebrantó esa promesa. Y ellos todavía hicieron lo malo, dice, después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban a sus alrededores, a los cuales adoraban y provocaron la ira de Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de los robadores que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor. Y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos, porque donde quiera que saliera la mano de Jehová, estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se había jurado, y tuvieron gran aflicción. ¿Será acaso por esto que a veces no prosperamos en nuestras vidas? ¿Será acaso que algo no está funcionando bien en nuestras vidas y habrá por ahí en el fondo alguna promesa incumplida? Cuando rompemos los pactos y promesas que hacemos delante de Dios, el Señor permite que Satanás nos aflija, pues les hemos dado el permiso legal. Mientras nos mantenemos fiel al pacto que hemos hecho con Dios, Él es fiel a sus pactos, peleará por ti y te cumplirá con todo lo que te ha prometido. Solo queda un camino. ¿Y saben cuál es ese camino? Es tiempo de recuperar el valor de nuestra palabra. Yo no sé si se acuerdan de Ana. Ana no podía tener hijos. ¿Y qué sucedió con Ana? Se le ofreció a Dios. Si ella lograba tener hijos, ella daría al servicio a su hijo, ¿verdad? ¿Y qué sucedió? Hubo bendición en medio de todo esto. Entonces es tiempo de recuperar el valor de nuestra palabra. Yo esta mañana, hermano mío, te pido que cambiemos este país, que cambiemos esta iglesia y que cambiemos cada una de las familias que conformamos. Que sepan que cuando un hijo de Dios dice algo o promete algo, lo cumple.
Si hiciste una promesa a tu esposa de serle fiel, séle fiel. Si hiciste una promesa a tus hijos, cúmplela. Si hiciste una promesa a tus padres, cúmplela. Si le hiciste promesa a Dios, sobre todo a Él, cúmplela, cúmplela. Si te comprometes con un trabajo, cúmplelo. Llega temprano. Te comprometiste a ese trabajo, llega temprano, hazlo con esmero, hazlo con dedicación. Aunque no te guste, tú te comprometiste con ese trabajo. Que no te importe si el otro no cumple. Somos muy dados a observar al de al lado y decir, pero es que no cumple, pero es que mi jefe no llega, o mi esposo hace esto, o mi esposa. No, cumple tú con la parte que te corresponde. Si dijiste que llegarías a tal hora, sé puntual con la hora. Si vas a llegar tarde o no vas a ir, avisa. Que te dé pena que hayas tenido una complicación. Si prometiste algo a tus hijos y no has cumplido, ¿saben qué? Hagan una promesa nueva y cúmplanla. Y ahora sí, digan a partir de hoy, lo que yo hable, lo que salga de mi boca, será cumplido, porque mi palabra tiene valor, pero lo que prometan a Dios, nunca dejen de cumplirlo.